Bien, vamos a continuar. Bien, vamos a ver lo que es bueno, qué pasa después de que se termina el modelo V que estábamos viendo, donde se describen las fases de lo que son las pruebas de software y en lo que se refiere a la relación que tiene en cuanto al ciclo de desarrollo de software y las fases de prueba, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando ya se termina ese modelo V, ¿no? Dice aquí probando nuevas versiones de software. Y si un proyecto de software termina cuando pasa la prueba de aceptación y se implementa, la respuesta sencilla y fácil es no. Ahora que no termina ahí esto, ¿no? ¿Qué es lo que sucede una vez que ya nosotros terminamos un software? Es decir, cuando ya se hace la última parte, que es la de aceptación y que se estaría implementando. Entonces viene una parte muy importante en donde puede darse la parte de realizar nuevas versiones del software y entonces tendría que entrar nuevamente ese modelo V en función, ¿no? ¿Por qué? Porque recordemos que estaríamos aplicando una nueva o agregando una nueva funcionalidad, un nuevo requerimiento y entonces tendríamos que estar aplicando nuevamente este modelo V. Entonces, es ahí donde entra lo que es el mantenimiento del software, ¿no? Esta parte de mantenimiento que ya hemos escuchado anteriormente en otras materias. Y entonces para eso tendríamos que primero saber que el software no se desgasta, ¿no? A diferencia de algún producto industrial, como no sé, como un carro, como un lápiz, como una silla, ¿no? Que dependiendo el uso que le das se va desgastando y por lo tanto necesitas comprar otro o darle un mantenimiento adecuado o sabrías que ya no te va a funcionar como antes, ¿no? Porque ya lo estás usando, ¿no? En este caso el software como tal no tendría esa parte, ¿no? No se va a desgastar, es decir, no, nosotros por el hecho de estar utilizando, no sé, el sistema operativo todos los días llega un momento en el que ya no nos funciona, ¿no? Eso es algo que no pasa, ¿no? Entonces, primero que nada, en esta sección lo que estamos viendo es cómo tenemos que saber bien exactamente lo que es el mantenimiento del software, ¿no? Y entonces, para eso tendríamos que ver esto que donde saca que el software no se desgasta, ¿no? Por lo tanto, el mantenimiento del software es cuando un producto se adapta a nuevas condiciones operativas o se hace alguna actualización o el cliente eh, tiene, digamos, nuevas necesidades, nuevos deseos, nuevos requerimientos, nuevas funcionalidades. Entonces es ahí donde entra el mantenimiento, ¿no? Es ahí donde existe el concepto del mantenimiento, ¿no? Entonces el mantenimiento es cuando un producto se va a adaptar a nuevas condiciones operativas. Es entonces ahí cuando estamos haciendo uso del concepto de mantenimiento del software y entonces tendríamos que iniciar otra vez el proceso de pruebas de software. ¿Por qué? Porque vamos a agregar una nueva funcionalidad. Por lo tanto, necesitamos aplicar nuevamente el modelo V. Claro que estamos hablando de que si va a ser algo o un pequeño requerimiento o una nueva funcionalidad que se va a agregar, a lo mejor no es necesario o no es necesario aplicar todo el modelo V como tal. Va a depender de la magnitud del nuevo requerimiento, de la nueva funcionalidad que se va a hacer. Dice, realizar pruebas durante el mantenimiento puede ser difícil. Sí puede llegar a ser difícil y claro, va a depender de lo que se esté haciendo. ¿Por qué nos dice la teoría que puede llegar a ser difícil? Esto es porque muchas veces puede que no exista la especificación de documentos, ¿no? O sea, es decir, la documentación de los requerimientos puede que no exista o en los mejores de los casos puede que esté, pero que no esté actualizada, ¿no? Es decir, que a lo mejor quedó incompleta, ¿no? Y que no se completó o que de alguna manera se terminó, pero no se agregaron nuevos lineamientos que pidió el cliente anteriormente, ¿no?
Entonces, en el peor de los casos, puede ser que de plano no existan los requerimientos, la documentación, y por lo tanto estas pruebas van a ser bastante complicadas y va a ser mucho el costo que se va a efectuar. Y recordemos aquí que el costo nos referimos tanto al tiempo como el personal que se va a dedicar, ¿no?, a hacer esas pruebas. Entonces, aquí en la parte de que puede ser difícil, sí, lo puede ser, y esto va a depender siempre de qué tan bien documentado esté el sistema, ¿no?, cuando se desarrolló. Entonces, esa es una de las partes complicadas que se pueden llegar a presentar siempre que los requerimientos no estén terminados, no están actualizados o de plano no existan. Entonces va a ser difícil. Y obviamente, si no existe, entonces lo normal es que surjan nuevos problemas, ¿no? Y quizás todo no va a correr como debería ser. Ahora, aquí también hay que hacer un análisis en cuanto a que lo normal, o sea, lo que la teoría dice aquí que son, digamos, razones por las cuales se requiere un mantenimiento, es porque el cliente tiene nuevas necesidades, nuevos deseos o nuevos requerimientos. Este es un elemento básico de los cuales la teoría dice por los cuales se puede aplicar el mantenimiento de software. Dos, porque en el momento en el que el sistema ya se instaló, después de transcurrir a lo mejor una cierta cantidad de tiempo, que ya el sistema ya está funcionando, y cuando me refiero a una cierta cantidad de tiempo, claro, va a depender de qué tanto uso tenga el sistema, a lo mejor una semana o un mes o un año, y entonces estamos hablando de que a lo mejor ya tengo ahorita muchos datos en mi base de datos y por lo tanto está fallando alguna tabla que se presentaba en cierta pantalla, ¿no? Entonces eso es algo que difícilmente se pudo haber presentado en nuestra primera fase de pruebas, ¿sí? En el modelo V que vimos. Entonces se pueden presentar problemas una vez que ya el sistema esté ejecutándose. Si se presentan problemas de ese tipo, entonces sí entra en la sección o en el concepto de mantenimiento, ¿no? ¿Por qué? Porque son problemas que surgen ya cuando el sistema lleva tiempo ejecutándose, ¿no? O si se llega a presentar, entonces, casos en los que a lo mejor no se consideraron, como por ejemplo, que el software a lo mejor se instaló en un sistema operativo, ¿no? Pero con el tiempo, con los años, la empresa decide actualizarse y entonces cambia totalmente a otro sistema operativo y entonces el sistema que se le desarrolló se implementa en ese nuevo sistema operativo y ahí puede haber fallos. Ahí pueden existir errores y por lo tanto entonces eso también entra en el concepto de mantenimiento, ¿no? Aquí llevamos ya 3 puntos en los que la teoría nos dice que por los cuales es lo más seguro que cualquier sistema pase y que se considere dentro del concepto de mantenimiento, ¿no? Dijimos que el primero y el más básico es porque el cliente requiera nuevos deseos, nuevos requerimientos, nuevas funcionalidades. Ese es el básico y es lo normal que vaya a suceder con el transcurso del tiempo, ¿no? Entonces, en automático, el cliente quiere nuevos requerimientos, nuevas funcionalidades, eso es en la etapa de mantenimiento. Esto ya estaríamos hablando de que estamos en la etapa de mantenimiento. Dos, lo que acabamos de mencionar ahorita, que sería la parte de que a lo mejor ya funcionando, presente detalles como que a lo mejor ya la base de datos tiene demasiada información y nunca calculamos que a lo mejor en la pantalla no se va a ver toda una tabla, ¿no? O todo un reporte que se está presentando. Y entonces ahí ya tenemos problemas, obviamente, pero eso entra en la etapa de mantenimiento, es decir, cualquier problema que surja ya en el transcurso en el que el sistema ya está implementado y que sea algo que difícilmente lo podríamos haber nosotros replicado, porque tenemos que tener ya bastantes datos. Entonces ahí también entro en la etapa de mantenimiento.
Otro factor o otro elemento más, que sería el tercer punto, es cuando cambia el medio en el que está corriendo el software que se instaló, ¿no? En este caso, el sistema operativo cambia, ¿no? Por ejemplo, esa podría ser una razón. Otra razón podría ser que a lo mejor en el navegador que se probó o que se hicieron las pruebas, a lo mejor después de 10, 5 años se actualizan y ponen nuevas especificaciones o nuevos detalles por los cuales puede funcionar el sistema, y de nosotros empieza a tener errores. Entonces ahí también entraría en la etapa de mantenimiento. Todo aquel detalle que sea una actualización del medio en el que se soporta el sistema, entonces estaría entrando en el concepto o en la etapa de mantenimiento. Por ejemplo, también que la base de datos se actualice, ¿no? Y que a lo mejor nuestro esquema tenga algún problemilla por ahí con eso, y entonces también entraría en la etapa de mantenimiento. La idea con esto del mantenimiento es entonces que van a existir, es algo que siempre va a existir. Pareciera ser que entonces cuando terminamos el modelo V, ahí ya termina todo. No, obviamente viene la etapa de mantenimiento, que es en la cual queda todo sistema, todo software siempre se mantiene ahí. Entonces es normal que vaya a existir, ¿no? Es lo más lógico es que sí pase, es que sí exista, y nosotros no debemos de tener ningún problema en aplicar también en esta etapa de mantenimiento el modelo V dentro ya de esa fase, ¿no? Pero estaríamos en la etapa de mantenimiento. Bien, y entonces una vez que ya terminamos el modelo V, que se estaría completando con el mantenimiento, viene una parte importante de lo que son las pruebas de software, que son las pruebas estáticas. Aquí, de hecho, les coloco dos cuadritos en donde dice pruebas estáticas y pruebas dinámicas. Nosotros, anteriormente en nuestros parciales, ya vimos lo que son las pruebas dinámicas. Si hacemos un poco de memoria, bueno, vamos a leer lo que es el objetivo, ¿no? El objetivo de la prueba estática dice es encontrar defectos y desviaciones de la especificación existente, estándares a cumplir o incluso el plan del proyecto. La gran diferencia entre una prueba estática y una prueba dinámica es que en la prueba estática nosotros no tenemos que ejecutar el objeto de prueba, ¿no? Es decir, cualquier objeto de prueba que vayamos a utilizar no lo tenemos que ejecutar, no le tenemos que meter datos, ¿no? Esa es la gran diferencia entre una prueba estática y una prueba dinámica, que la prueba dinámica sí vamos a ejecutar nuestro objeto prueba, ¿sí? En el caso de la prueba estática no lo vamos a ejecutar. Si se dan cuenta, el objetivo dice encontrar defectos y desviaciones de la especificación existente, estándares a cumplir o incluso en el plan del proyecto. Es decir, se está refiriendo a toda esa documentación, ¿no? Inclusive a los estándares, y hasta podemos aplicarlo al plan del proyecto, es decir, a nuestra planeación en el desarrollo del software. Ahí, en nuestro desarrollo de software y en nuestro desarrollo de pruebas, ahí pueden entrar las pruebas estáticas, ¿no? Y por lo tanto no es necesario ejecutar, porque si se dan cuenta no estaríamos ya teniendo el sistema o el software ya realizado o en proceso, ¿no? Estamos hablando de que estaríamos solamente en la parte de la documentación. Por lo tanto, esa es la gran prueba, perdón, la gran diferencia, ¿no? Entre la prueba estática y la prueba dinámica. La prueba dinámica es las que ya vimos en los parciales anteriores, y si hacemos un poquito de memoria, estaríamos recordando que son, aquí en las pruebas dinámicas, entra lo que son las pruebas de caja blanca y las pruebas de caja negra, ¿sí? Y cada una de las técnicas que vimos entran aquí en las pruebas dinámicas. Y en las pruebas estáticas, estas vamos a ir viendo más adelante cuáles son, pero básicamente esa es la diferencia entre estas dos, ¿no? También sería, bueno, más adelante vamos a, quizás en otra clase, vamos a tratar de ver un poquito en resumen de lo que ya hemos visto, de lo que son las pruebas, para ver exactamente en qué parte o en qué sección estamos ahorita estudiando o viendo, y qué es lo que nos falta ver. En este caso, las pruebas estáticas es algo que nos falta ver, y es algo que también es muy importante, porque si se dan cuenta, aquí nos dice que
La idea de la prueba estática es encontrar de alguna manera errores y defectos en la documentación, en la especificación de documentos, en los estándares a lo mejor que tenemos que cumplir o incluso en la planeación, ¿no? Entonces, dentro de las pruebas estáticas hay un concepto bastante amplio, interesante, que se utiliza mucho, que se llama revisión. Y la revisión dice que es un medio eficaz para asegurar la calidad de los documentos. Si se dan cuenta aquí, mencionamos que vamos a ver la documentación y entonces la revisión no es otra cosa más que aplicársela y con eso asegurar que vamos a tener documentos de calidad, que es lo que acá dice. Vamos a asegurar la calidad de los documentos. ¿Cómo? A través de esta examinación. Una vez que entremos al proceso de revisión, claro, o sea, nosotros teníamos que decir, ok, vamos a hacer pruebas estáticas, entonces tenemos lo primero que aplicar es la revisión. Si aplicamos revisión, entonces vamos a asegurar que nuestra documentación va a ser de calidad. Ojo que las pruebas estáticas es un concepto y es una opción más que se tiene para poder cumplir con el proceso de pruebas, pero no es algo que se aplique constantemente, ¿no? Sin embargo, se recomienda hacerlo, ¿no? ¿Por qué? Porque estaríamos asegurando de que nuestra documentación va a cumplir con calidad. Y si estamos hablando de que nosotros vamos a entregar esa documentación, sería bastante bueno aplicar estas pruebas estáticas y este concepto de revisión, ¿no? En este concepto de revisión, la idea con este concepto de revisión es que, obviamente, al momento que yo asegure la calidad de los documentos, de la especificación de documentos, voy a estar seguro de que lo que van a desarrollar mis elementos o mi equipo de trabajo va a estar bien. Por lo tanto, los requerimientos van a ser los que el cliente pidió. Y por lo tanto, estaría yo asegurando que no voy a tener problemas después y eso va a hacer que se incremente el costo del software y por lo tanto el tiempo de entrega, ¿no? Entonces, aquí hay que tener bastante cuidado con esto. Es un concepto, por eso les decía que es algo de las pruebas estáticas, algo importante. No dice como tal que se tenga que aplicar, pero sí se recomienda, ¿no? De hecho, es algo que muchas veces se va uno a las pruebas dinámicas y se salta a las pruebas estáticas. Sin embargo, es un concepto que se puede aplicar y más adelante vamos a estar viendo los tipos de revisión que hay y entonces estaríamos entrando al análisis estático, ¿no? Que es la que nos interesa para explicar un poquillo más sobre la actividad que quedó el lunes, ¿no? Bien, vamos a dejarlo aquí y estaríamos continuando la siguiente clase que sería el viernes. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego.